Bueno, siendo las 5 en punto, empezamos con el sexto de 6, o sea, el último conversatorio. ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Bienvenidos a este sexto conversatorio de una serie de conversatorios que hemos tenido por primera vez. Cada ejecutivo se ha organizado durante 58 años y en esta edición número 58 es la innovación que se ha hecho de construir estos conversatorios pre-CADE. Como saben, el CADE de este año se titula Un nuevo comienzo, hagámoslo diferente. Yo soy Felipe Valencia Dongo, soy gerente de desarrollo empresarial del Grupo Estrategia y soy parte del comité de contenidos del CADE Ejecutivos 2020. Estos conversatorios, los que ya han estado en alguno anterior lo conocen, la idea es que poder darle la posibilidad al cadeísta de tener un rol activo y no solo un rol pasivo, ¿no? Entonces hemos tenido 3 conversatorios de temas económicos en la mañana y 3 conversatorios de temas sociales en la tarde, y cerramos con el conversatorio sobre el sistema de pensiones, que en realidad es una mezcla de un reto social y un reto económico. Les agradecemos por su tiempo, por estar acá, y como comentaba, el nombre de este conversatorio es Construyendo el sistema de pensiones que el Perú se merece. ¿Qué acciones podemos y debemos tomar para construir un sistema de pensiones que asegure pensiones y un mejor futuro para todos? Y la verdad que me ha encantado el título del conversatorio porque dice construyendo, ¿no? Y está en presente constante, y creo que eso es lo que de alguna manera tenemos que hacer. Y qué duda cabe, y ahora David lo va a mencionar, que el sistema de pensiones está ahorita, digamos, en la agenda pública eh, constantemente, no siempre por las mejores razones, y con mayor razón, y por eso es importante tener espacios como este en que se discuta, más allá de la política, la parte estructural. O sea, estructuralmente, cómo debe ser un sistema de pensiones para un país como el nuestro. Sin más, quiero darle la bienvenida y el agradecimiento a David Tuesta por acompañarnos hoy. Él es director de Pinbox Solutions para Latinoamérica, donde justamente trabajan sistemas de micropensiones. Es también asesor de la Asociación de AFPs y es ex ministro de Economía y Finanzas del Perú. Bienvenido, David. David va a hacer una presentación y luego vamos a tener una conversación breve, y luego con los insumos que David nos está dando, cada uno de ustedes va a pasar a un cuarto de discusión más pequeño en que podrán, con la compañía de un facilitador, conversar sobre lo que David ha planteado y qué ideas pueden tener ustedes. Y luego, como saben, estos insumos se van a llevar a uno de los paneles del CADE ejecutivos. Entonces, David, nuevamente bienvenido y muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola Felipe, ¿cómo están? Un saludo a todos los participantes. Para estos breves minutos iniciales que me han dado, he preparado unos cuantos slides que voy a pasar a compartir para intentar organizar la conversación. ¿De acuerdo? Déjenme que se ponga en pantalla completa. Y entiendo que ya se está viendo, ¿no es cierto? Correcto, sí se ve. Perfecto. Ok, entonces he tratado de ceñirme también al título, ¿no? El título yo creo que expresa bastante la forma en general de ver o de plantearse hacia dónde quiero ir con un sistema de pensiones, ¿no? No es algo que surja de la noche a la mañana, es algo que requiere seguir determinados pasos, de la misma manera que para construir un edificio se requiere seguir un diseño concreto, plano, obras, etapas. De la misma manera, si uno quiere plantear un nuevo sistema de pensiones, una reforma del sistema de pensiones, pues requiere establecerse con un orden determinado. Entonces, partamos primero en esta primera slide, algunos elementos comunes, ¿de acuerdo? Creo que probablemente muchos de ustedes ya lo sepan, pues bueno, comenzar ordenando lo que tenemos, ¿no? Tenemos un sistema de pensiones, como ustedes saben, fragmentado, donde hay un 70% aproximadamente que es del colectivo informal, digamos que está en el limbo. Tienes luego en el ámbito contributivo, solo tienes alrededor del 12% aproximadamente de la población económicamente activa que participa en el sistema de reparto, en la ONP, y aproximadamente un 18-20% que está en la población económicamente activa por el lado de las cuentas de ahorro individual. Como saben, uno escoge, ¿no? ¿Dónde ir? Pero esto
de alguna manera también es ineficiente porque no permite generar escala. Entonces, por tanto, hablamos de esta segmentación que no permite construir adecuadamente pensión. Esto da coberturas bastante limitadas, ¿no? Al final, pensión contributiva solamente tiene alrededor del 30% de la PEA, luego tienes alrededor del 10% de aquellos que son mayores de 65 años que reciben pensión 65, y luego tienes un 60% de la población mayor de 65 años que no tienen nada al jubilarse, ¿no? O sea, al final lo que tienes es entre el 30% contributivo, ¿no? ONP, AFP, que recibe pensión, más el otro 60% de la población de jubilados, pues al final reciben ese 40% que tienen algo que se puede llamar más o menos pensión. Como saben también, desde hace 4 años o 5 casi, ya el sistema privado de pensiones se puede llevar el dinero de una sola armada. Si tuviéramos que asignar pesos, ¿a qué se debe, digamos, toda esta situación que nos encontramos? He intentado asignar algún porcentaje, pero básicamente más que el porcentaje exacto es para tratar de identificar orden, ¿no? El principal problema, desde mi punto de vista, es el mercado laboral, altamente informal. Eso delimita muchísimo la posibilidad de generar un sistema de pensiones robusto. En segundo lugar, es un tema de diseño, la manera como se ha planteado el sistema en su conjunto. Y luego tienes algunas condiciones de país emergente que de alguna manera te limita. Vamos viendo cada uno de estos aspectos, ¿no? Respecto al tema de diseño, pues bueno, no, las condiciones laborales limitan, digamos, que se pueda plantear un sistema de pensiones orientado al concepto de ciudadano, ¿no? Al final, esto es importante, ¿no? Digamos, de una perspectiva de protección social, ¿no? De condición básica, digamos, de ser peruano, el que haya una preocupación válida por parte del Estado en que la población esté relativamente protegida, no solamente por un tema de pura solidaridad, sino por un tema también de aspectos desde el punto de vista económico, ¿no? Digamos que se evita una serie de externalidades negativas, no solamente económicas, sino políticas, de lo que significa tener gente desprotegida en esta etapa, ¿no? No existe esta capa ciudadana, ¿de acuerdo? Pero para eso, depende mucho del presupuesto que puedas contar, y para saber cuál es el grado que un país tiene que tener también de esta capa ciudadana, que algunos lo llaman pensión no contributiva, solidaria, universal, etcétera, pues requiere plantearse determinados aspectos dentro del país, ¿no? Debe desarrollar un consenso social respecto a qué cosa es esa universalidad. Hay países, por ejemplo, por poner como referencia Holanda, donde todo el mundo, ricos o pobres, tienen una pensión ciudadana, pero eso no es gratuito. Eso es una pensión además de más de 1.000 euros, ¿no? Que tiene todo ciudadano que haya vivido 15 años como mínimo residente en Holanda. Pero eso sale de dónde, ¿no? No es gratis, sale de los impuestos, no sale el impuesto a la renta, todos lo pagan, ¿no? Pero es un consenso, no es algo que se le haya ocurrido a una persona y tenga pues la soberbia de impulsar que así tiene que ser para todo el país, ¿no? Esto surge, se construye, se requiere financiamiento y tienes que tener en cuenta también los aspectos relacionados a qué impactos puede tener sobre el crecimiento de su conjunto, decisiones que vayan sobre esta línea. No hay un criterio de cómo se va a contribuir en un contexto ampliamente informal, básicamente para ejercer que todos aporten, la informalidad te limita este concepto de obligatoriedad. No se ha pensado siquiera, ¿no? En el caso peruano, en muchos países del mundo tienen este problema de los cambios globales que se están presentando y que significa, pues, transformaciones profundas en los mercados laborales como consecuencia, pues, de las transiciones demográficas, avances tecnológicos, choques permanentes. El COVID es un shock fortísimo que también está replanteando la manera de ver el sistema de protección social hacia el futuro. Y un tema que es importante también para plantear el diseño es que en este mundo de las pensiones hay, yo diría, como religiones, ¿no? Es decir, si uno pone sobre la mesa a expertos en temas de pensiones, cada uno va a tener una visión distinta de cómo debe funcionar. ¿Y por qué? Porque esto muchas veces está de alguna manera influenciado por lo que han vivido, sus condiciones culturales, ¿no? Propias del país, idiosincrasia, y esto plantea pues que hay diferentes perspectivas desde, por ejemplo, cómo debe darse la pensión ciudadana, si debe ser completamente universal o relativamente focalizada,
si el sistema contributivo debe ser en un extremo de reparto o redistributivo o individual, o cuál es el concepto de financiamiento de la pensión mínima. Esto tiene que estar financiado dentro del propio sistema, un sistema de reparto, o debería venir vía presupuesto. Supuestos también respecto a la institucionalidad del país, cómo puede funcionar para manejar un esquema. Y finalmente también, si hablar de, si cuando uno hace una reforma de pensiones, es lo único que importa, ¿no? Porque las pensiones cruzan transversalmente todo, mercado laboral, mercado financiero, afecta la sostenibilidad fiscal, afecta el mercado de capitales, afecta el crecimiento, afecta el empleo. Entonces, cuando uno toca una pieza en pensiones, toca todo. Entonces, hay que tener una visión de túnel, es decir, pensiones y solo pensiones y solo pensiones y nada más que pensiones, o tenemos que tener en cuenta efectos colaterales muy malos que se pueden generar por tener esa visión obtusa, ¿no? El tema del mercado laboral, pues ya sabemos, ¿no? Tenemos una gran informalidad, entonces cuando uno hace un cambio tiene que tener en cuenta que los esquemas, la informalidad te limita la contribución y que cualquier cambio que hagas te puede generar también desincentivos entre la formalidad e informalidad. Por ejemplo, una pensión no contributiva, solidaria, gratuita, puede generar la decisión en el margen de aquellas empresas que están entre el mundo formal o informal y trabajadores que están en el mundo formal e informal, pues de pasarse al lado informal porque, vamos, si tienen una pensión gratis, ¿para qué vamos a seguir contribuyendo a este sistema, no? Nuestras condiciones de país emergente también limitan bastante, ¿no? Nuestro nivel de PIB per cápita limita nuestra capacidad de ahorro. No, tenemos serias limitantes en nuestra capacidad recaudatoria y por tanto tenemos limitantes para financiar cualquier sistema de pensión, de promesa de pensión o de pensión de carácter universal, ¿no? Si queremos financiar más, requerimos necesariamente más recursos fiscales y ahí tenemos serios problemas. Estamos ahora con el tema de la Comisión de Reforma de Pensiones, ¿no? Básicamente, ¿qué tenemos? No, primero que nada es bueno saber que la reforma de pensiones del Congreso ya empezó hace tiempo, ¿no? Retiros de FP, devoluciones de ONP, esto ya está generando un cambio abrupto en el sistema de pensiones, ¿no? Entonces, ya hay antecedentes, qué cosa está haciendo el Congreso y cómo le importan las pensiones al Congreso. Cuando hablamos de construyendo un sistema de pensiones, desde el punto de vista del Congreso, debería yo decir, destruyendo un sistema de pensiones, ¿no? Eso es evidente, ¿de acuerdo? Por más que ahora hay una comisión, digamos, que está planteando y dice que, bueno, que en vez de que ahora sí vamos a reformar, no deformar, pero igual hay lineamientos, ¿no? Uno había esperado primero de repente que aparezca su informe técnico, pero acá nuevamente, ¿no? En vez de construir un edificio desde las bases, pues han empezado hablando de cómo se llama, de la decoración del edificio, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hablado? No sale una pensión universal, pero nadie dice ni cuándo ni cómo se va a financiar, ¿no? Y esto en principio implica un riesgo importante. Hablan de un riesgo compartido, pero no hay detalles, no solo declaraciones, ¿no? Que se escuchan por ahí, fuentes oficiales supuestamente, pero no es oficialmente, no está escrito, respecto a que van a haber pensiones garantizadas y esto y de manera redistributiva, y esto plantea de alguna manera pues cambios profundos en la visión del derecho de propiedad, desde mi punto de vista. No se sabe qué aportes, qué porcentaje del aporte va a ir al fondo compartido, subrayo compartido, y qué parte va a ir al fondo individual. No se dice nada cómo se va a cumplir esa promesa futuro, es decir, cómo blindamos al sistema de que los políticos no quieran subir la pensión garantizada o mínima a donde fuera. Unas reglas van a asegurar, vamos a poner reglas como Holanda, somos Suecia, son cosas que yo creo que no está muy aterrizados y no se ha habido una discusión suficiente. Esperemos que haya más adelante, porque eso es lo lógico que tendría que haber con cualquier propuesta de reforma que se plantee un debate, ¿no? El nuevo rol del Estado requiere un debate también, porque hay un cambio institucional importante que se requiere plantear, se quiere estatizar, es popular la estatización, como hizo una encuesta, entonces, ¿qué van a estatizar? Entonces, eso se tiene que, de alguna manera, discutir también, ¿no? Hay que ver los candados institucionales, ¿no? ¿Qué más plantea? ¿No? Incentivos al ahorro voluntario. ¿Quién no va a estar, quién va a estar en desacuerdo de ello? Pero el tema, como siempre, es los detalles. ¿Quién va a pagar los incentivos que se están planteando? Entonces, y al final, todavía es poco serio hablar si esto va a funcionar, ¿no? Porque si todas estas cosas que estoy señalando señalan de alguna manera iniciativa de gasto no tiene el Congreso. O sea, esto no avanza sin que el Ejecutivo diga que esto avanza. Si no es es inconstitucional.
¿Se entiende? Entonces, ahí hay temitas ahí que hay que ver realmente si esto es solamente humo o es realmente algo que realmente se quiere trabajar. Entonces, ya entrando en las que son dos últimas dispositivas para decir la reforma que nos merecemos, yo creo que nos merecemos una reforma, o sea, no merecemos una reforma en un contexto altamente politizado, ¿no? Con elecciones 2021. Es lo peor. Ya hemos visto la deforma que han venido haciendo, la deforma de pensiones con devoluciones de ONP, que quién sabe de dónde se les ha ocurrido, y retiros masivos de FP, ¿no? O sea, no merecemos, por tanto, que esta reforma lo haga un Congreso que al parecer sea poco responsable y además con iniciativas inconstitucionales de todo tipo. No se puede confiar, ¿no? Lo que sí merecemos es un proceso claro y transparente, ¿no? Con una comisión técnica, que no la conocemos hasta ahora, debería ser visible quiénes son las comisiones técnicas que están trabajando el tema, un informe técnico, que hay un proceso, metodología, calendario de debate por la sociedad civil, se tiene luego que ver las correcciones en aras a llegar a un consenso de propuesta, derivar finalmente un proyecto de ley y finalmente una reforma. Pero eso pues es un proceso largo, ¿no? Los países que realmente hacen reformas serias, estructurales, como la que se quiere plantear acá, se toman años, no meses, porque estos consensos requieren, pues, si vamos a financiarlo, vamos a pagar impuestos, se va a poner más impuestos, eso no puede salir de un día para otro. Eso tiene que estar muy claramente definido y discutido, ¿no? Y se requiere una reforma sin visión de túnel. ¿A qué me refiero? Que tienes que ver todos los efectos que vas a generar. Si vas a hacer ahora que las empresas contribuyan adicionalmente al trabajador, tienes que definir cómo, cuánto, y tienes que decir además y analizar claramente si esto va a generar más informalidad, por ejemplo, con un pequeño referente respecto a cositas que se requiere analizar antes de meterse a la piscina, sin saber nadar, ¿de acuerdo? Una reforma, es lo que digo. ¿Qué pensaría una reforma? ¿Qué es lo que veo yo desde mi punto de vista? Todos coinciden que sí, debemos avanzar hasta una pensión ciudadana. Sí, por supuesto, pero hay que pensar todos los problemas que se pueden generar. ¿Cómo se va a financiar? ¿Cuáles son los incentivos que se pueden generar? ¿Cuál es el impacto de crecimiento? Sí, creo que debe haber una pensión contributiva. ¿De cuenta individual? Por supuesto, yo creo que sí. ¿Con subsidios a las contribuciones? Por supuesto, pero también se requiere nuevamente discutir cómo se va a financiar, cuál va a ser la institucionalidad para asegurar esa pensión mínima garantizada que se quiere dar, es decir, que no se suba al infinito por los políticos. ¿Cómo va a impactar eso el crecimiento? ¿Contributivo, tipo NP o cualquier tipo de compartido? No, desde mi punto de vista, ¿no? Porque yo creo que está muy expuesto a la politización y hay riesgos elevados, si es que es importante, ¿no? A que esto termine generando pues mayores déficits. Y de hecho el mundo que tiene sistemas de reparto están reduciendo su tamaño. Eso es indiscutible, ¿no? Organización industrial con rol empresarial del Estado, no creo. Yo creo que hay riesgos enormes, ¿no? Para que solamente pueda citar como ejemplo a UTA, Banco Central, la SDS, que está algo por debajo de la institucionalidad, y la SUNAT, es que no tengo ni una mano para citar yo éxitos estatales en el Perú, ¿no? No tiene nada que ver, además que es un tema de alta complejidad. Cambios en la organización industrial en general, pues no hay varita mágica, ¿no? Antes de preguntarme yo si necesito un cambio en la organización industrial en el Perú, en AFP, primero debería preguntar yo a la SBS si dentro de la estructura actual y con su mecanismo supervisor se puede proponer algún cambio regulatorio que lleve las comisiones pues, a niveles eficientes internacionales. Que se discuta, por ejemplo, si el tema de las licitaciones ha estado funcionando o no. Y eso es lo primero que se debería ver, creo yo, ¿no? En el 2017, en la comisión que participé, se propuso alternativas, se propuso, de hecho, ver el tema de la organización industrial, pero nunca se impuso. De hecho, se dejó la reforma, se dejó la propuesta, pero esa propuesta tenía que evolucionar en un debate, que nunca se llegó a dar por temas que al final pues, hubo la renuncia de PPK y ya no se pudo avanzar. Incentivar el ahorro voluntario sí, pero se requiere nuevamente ver cuáles son los recursos que se van a utilizar. ¿Y mayor rol del Estado? Yo creo que no. Lo que realmente se requiere es un mejor rol del Estado, ¿no? Eso es lo fundamental, ¿no? Y tratar más bien de buscar que haya un acompañamiento por parte, en la parte del apoyo al asesoramiento, respecto a ayudarte a ahorrar, ¿no? Yo creo que ahí es donde seguimos trabajar. Mejor Estado, creo yo, más que pensar en estatizar y avanzar más en líneas en áreas que no conocemos suficientemente.
Y eso es como para el abrebocas, para lo que es el debate que viene más adelante. David, mil gracias. Me encantó el abreboca. Es exactamente lo que estábamos buscando y creo que es exactamente lo que ha sido tu presentación. Yo un par de preguntas rápidas en función a eso. Tú al comienzo de la presentación mencionabas que 40% de la población mayor de 65 tiene una pensión, ¿no? 30% por AFPs y 10% por pensión 65. Entonces, aparentemente tenemos un sistema que para el 60% del medio no funciona, ¿no? ¿Qué se puede hacer con ellos que tienen una legítima preocupación de que el sistema no está funcionando para ellos? O sea, ¿cómo lograr dar alguna especie de solución para ese 60% sin que aceleremos una reforma que esté guiada por temas políticos? Lo primero que tienes que definir es todo tu sistema de forma integral. ¿Cómo va a conversar aquellos que, digamos, la parte en la cual la gente puede contribuir con aquellos que están en este ámbito de que es imposible obligarlos, ¿de acuerdo?, a contribuir. Es imposible, ¿no? Porque su propia situación de emprendedor, de independiente, en el espacio en que se mueve, más informal, limita pues esa posibilidad de que el Estado pueda ejercer ese mando. Pero al mismo tiempo también es ineficiente, ¿no? Porque los niveles de ingresos que se generan en la gran mayoría de ese espacio, pues no permite siquiera ponerte a pensar que puedan aportar 10%, ¿no? Como contribuye, por ejemplo, aquellos que son formales. Entonces lo que tú tienes que hacer ahí es asegurarte primero, nuevamente, recursos fiscales, de una protección básica, ¿de acuerdo?, que surja a partir de impuestos, pero esto cuando digo impuestos es que no es que yo ponga los impuestos, alguien los imponga, ¿no? Esto tiene que surgir claramente como parte del consenso. ¿Sabe qué? La sociedad quiere que haya esto, ¿no? Porque los impuestos al final lo va a pagar en gran parte también los que son formales. Hay que entender eso, también hay que tenerlo claro. ¿Quién paga más impuestos? Los formales. Entonces, si yo planteo algo para dar de manera universal, quien más va a dar definitivamente son las personas, familias formales y las empresas formales. Hay que consensuar esa parte. Pero eso tiene que ser muy básico para no desincentivar también a aquellos que sí están contribuyendo obligatoriamente. Entonces no puede dar una pensión universal muy alta. Tiene que ser una protección que hay que discutir. Y lo otro es, como eso no va a ser suficiente, tú lo que tienes más bien que hacer es incentivarlos a ahorrar. Entonces, en el mundo en el que estoy trabajando de micropensiones, por ejemplo, que estamos trabajando los temas en países bastante informales, ¿no? Como Kenia, India, lo que estamos viendo más bien y que funciona bastante bien es productos que no sean necesariamente pensión, porque al emprendedor decirle que solamente ahorre y que tenga como único alcancía, ¿no? Algo que va a haber dentro de mucho tiempo, a veces no le puede tener mucho sentido con la volatilidad de sus ingresos, con los shocks que tiene que pensar día a día. Entonces es mejor pensar en una especie de bolsa de aseguramiento ante riesgos, en la cual tú le incorpores algún elemento de seguro de vida, le incorpores una posibilidad de liquidez y le incorpores un ahorro a largo plazo, no necesariamente 25 o 30 años, pero basta con que sean de repente 5 o 10 o una rentabilidad, pero tienes que darle el productito integrado. Y para darle eso, requieres tú incorporar a hoy actores que están fragmentados, porque ¿quién tiene un seguro? La aseguradora. ¿Quién tiene un producto de ahorro? El banco de líquidos, ¿no? ¿Y quién tiene un producto de financiamiento con portafolio? Alguna agencia o gestor de inversiones. Entonces tienes que integrar esos tres productos y dárselo de forma simplificada a través, por ejemplo, de una microfinanciera, ¿no? Que ya presta, ya tiene contacto con ellos, ¿no? Entonces es la manera como de alguna manera estamos intentando desde esta plataforma que tengo yo de abordar y darle soluciones a este colectivo. Pero no hay balas mágicas, ¿ah? Porque, ojo, esto que estoy comentando también avanza lento, ¿no? Digamos, porque es así, para que esto requiere paciencia, ¿no? De hecho, hay muchos organismos multilaterales que ya están trabajando también experimentos con plataformas tecnológicas y también los resultados son interesantes, auspiciosos, pero nada todavía que podamos decir que ahí está la solución inmediata. Yo creo que está la solución a largo plazo, pero no inmediata, ¿no? David, tú mencionabas también que la principal causa de por qué el sistema de pensiones no está funcionando para todos ahora es el mercado laboral, ¿no? Entonces ahí
me viene una pregunta y es, ¿y realmente es posible reformar el sistema de pensiones sin reformar el mercado laboral? ¿No? Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Esa es la gran quimera, pues, ¿no? Ahí hay varias, porque el tema de la informalidad es multidimensional, ¿no? Un elemento que yo creo que es importante, y por eso lo mencionaba ahí con el tema de las contribuciones, elevar las contribuciones al empleado, al empleador, es el tema de los costos laborales, ¿no? Y esto es evidente, ¿no? En el caso, y hay una correlación muy marcada en el caso, ¿no? En un último estudio, hay varias estimaciones, pero me agarro de la última estimación que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2017 o 18, no lo recuerdo, hay un informe ahí publicado. Perú es el tercer país con mayor costos laborales en Latinoamérica. De un salario de 100, como si fuera 100, te cuesta adicionalmente 70. 70, aproximadamente 70% es lo que tiene que pagarse entre empleado y empleador, ¿de acuerdo? Por mandato laboral, por encima del sueldo que gana. Eso, de alguna manera, te plantea un problema, un dilema, que lo pueden más o menos solventar las empresas y los trabajadores altamente productivos, ¿de acuerdo? Porque su productividad supera largamente y te brinda largamente los beneficios respecto a estos beneficios laborales, de acuerdo a ley. Pero a medida que te vas aproximando a empresas menos sofisticadas, con mayor espalda o espacio financiero, y tienes que trabajar al mismo tiempo con trabajadores con menor nivel de capital humano, entonces ya ahí sí ese 70% empieza a jugar en el límite y en el borde, ¿no? Entonces, ese problema es el primero que yo creería que hay que abordar, pero nuevamente, ¿cómo trabajas tú el tema de consenso para esta parte, ¿no? Fíjate que en el caso agroexportador, que ha funcionado bastante bien y hay mercados formales ahí, ya hay críticas respecto, oye, los costos laborales ahí son muy bajos, estás violando los derechos laborales, entonces no es un tema fácil, ¿no? Y esa es una dimensión, ¿no? Porque luego tienes la dimensión regulatoria, los permisos, ¿no? La permitología, que tienes que ir a uno a otro lado, que formar una empresa, pues en otros lados es de un día para otro, ya no sé cuántos días demora constituir una empresa, las costas que tienes que pagar, hay este aspecto también que te limita. Y el otro elemento multidimensional que hace complicado avanzar es este tema, este círculo vicioso en el cual nos encontramos, ¿no? Y el emprendedor lo tiene muy claro, ¿no? Es decir, el Estado a mí no me da nada, ¿no? Entonces, ¿yo por qué tengo que pagar? Entonces, sí te da mucho, es la verdad. Lo que pasa es que no está bien valorado, ¿no? Te da una relativa seguridad, aunque cuando te roban dice que no te dan nada, ¿no? Te da un cierto orden con carreteras, con infraestructura, aunque no funcionan suficientemente bien. Sí te dan el sí, sí esto, a mí me queda, no termina de haber una valoración suficiente, ¿no? O de lo que te dan, que ya es en el extremo, dice no me dan nada, o es un servicio para muchos de mala calidad. Entonces tienes todos esos tres elementos en juego, y eso es lo que hace complicado avanzar. Estas cosas supuestamente se solucionarían con un mayor trayectoria de crecimiento. Hemos venido creciendo ya 3 décadas, ¿no? Así. Hemos reducido indicadores sociales, ¿no? Hemos mejorado indicadores sociales, pero hemos reducido pobreza, hemos reducido desigualdades de manera espectacular, pero informalidad ahí está, casi no se ha movido, ¿no? Ese es el tema. David, una última pregunta y pasamos a los grupos. Tú estabas mencionando al comienzo algunas innovaciones que se hacen en otros lugares del mundo en temas de pensiones. Y yo creo que en Perú, digamos, quizá estamos en una situación en que el sistema está constantemente bajo ataque y bajo defensa, ¿no? Pero no tanto bajo proposiciones nuevas, ideas nuevas. Entonces, no sé si tú nos puedes compartir uno o dos ejemplos concretos de cosas que has visto en otros lugares del mundo que son un poquito como fuera de la caja y que funcionan en países desarrollados y que potencialmente podría ser interesante traer a Perú. Mira, a ver, vamos a ver. Primero está el tema, al final todo depende con qué bases institucionales estés empezando tú a trabajar, ¿no? Entonces, el primer elemento que a mí me gustaría que estuviera incorporado en un sistema, y que acá no está,
son lo que se llaman eh, los indicadores o los parámetros de ajuste automático. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, algo que quede establecido básicamente por ley, por normativa y por una fórmula claramente establecida, se defina el ajuste que tiene que tener tu aporte a pensiones, tu periodo de jubilación y tus beneficios. ¿De acuerdo? Definitivamente, digamos, ¿cuál es el problema, para ponerlo más claro? Y esto sucede tanto para un esquema de reparto como para un esquema de cuentas individuales, ¿no? Si tú tienes que ofrecer una pensión vitalicia, o una renta vitalicia, o una promesa de pensión de por vida, esto automáticamente se va encareciendo para alguien, digamos, en un esquema de reparto se encarece para el Estado, que es el que financia la pensión, para un esquema de cuentas individuales, donde la pensión no está determinada, se encarece para ti. Es el hecho de que tú vas viviendo más tiempo. Y si vives más tiempo y tienes que repartir tu fondo, vamos a hablar ahora en términos de cuentas individuales, para más años de vida, definitivamente la promesa de una renta vitalicia tiende a hacerse más baja. Es más, si quiero asegurar algún otro beneficio para mi viuda, para mis hijos, es mucho más baja. Entonces, lo que hacen estos países más desarrollados, pero desarrollados hasta institucionalmente, hasta en términos de responsabilidad, es, bueno, mira, acá las cosas tienen que ser muy claras, ¿no? Esto no va, pagarte una pensión no va a salir del cielo, ¿no? Esto tiene que salir del bolsillo de alguien. Entonces, yo como Estado puedo financiar hasta un límite, pero tú vamos a tener que ajustarte a ti cada cierto tiempo la edad de jubilación. Y de hecho, es varios países que tienen ya establecido, ¿no? Incluso proyectado, edades de jubilación 70 o más de 70 años, tienen proyectado cuánto va a ser la edad de jubilación de acá a 20, 25 años. Claramente, una señal a la población de lo que tiene que hacer. Eso a mí me parece una innovación, digamos, bastante lógica, pero imposible. Yo lo veo ahora, pues, ¿cómo vas a tú trasladar esto al Perú? ¿No? Digamos, además, en Perú, a la primera sale el político de turno a decir, por decreto se anula esto, ¿no? Entonces, y al final, quien termina pagando pato en estas cosas es el Estado, más déficit fiscal, muy probablemente, ¿no? Entonces, pero yo creo que sí, hay mucho que aprender vamos, me parece muy bien mirar, inspirarse en estas situaciones, en estas soluciones que se dan, pero que, bueno, que hoy yo lo veo bastante lejos, ¿no? Bueno, David, la verdad me podría quedar una hora conversando, creo que el tema es riquísimo y ahora justamente creo que tu presentación y tus respuestas son un abrebocas perfecto para que los cadistas puedan conversar. Me parece que queda claro que construir el sistema de pensiones que merecemos es estructural, es muy complejo, ¿no? Y por lo que veo, lo que tú comentas requiere hacerse pensando en el largo plazo y no en el cortísimo plazo y menos aún con agendas políticas, ¿no? Entonces, bueno, si les parece, vamos a pasar a los grupos pequeños.